Esta noche vamos a continuar sobre nuestra serie ¿Estás preparado? Y estamos ya sobre la quinta sesión. ¿Cuánto hemos aprendido a lo largo de estas conferencias? Yo creo que muchísimo. Es bien importante que cada día nosotros estemos cuestionándonos acerca de qué tan preparados estamos para aquel día en el cual Jesucristo habrá de venir en las nubes por su iglesia. Y déjeme decirle que de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña y de acuerdo al panorama histórico en el cual hoy nos encontramos viviendo, la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Así que es primordial, es importante que la iglesia se esté preparando. La pregunta obligada, que ha sido el tema central de nuestra serie, es: ¿estamos preparados? ¿Está usted preparado para esta segunda venida de Cristo Jesús? Porque Él prometió volver por su iglesia, pero como hemos visto a lo largo de las sesiones pasadas, Él viene por una iglesia pura, una iglesia perfecta, una iglesia que está vestida de justicia, que no tolera ni vive en pecado. ¿Estamos preparados para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Es importante que cada uno de nosotros responda con honestidad a esta pregunta en lo más profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque solo de esa manera sabremos exactamente dónde nos encontramos respecto de la voluntad del Señor. Si usted no está preparándose para la venida del Señor, yo le pregunto, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando para prepararse? ¿Qué está esperando para que su vida comience a tomar el rumbo y la dirección que Dios desea para usted? Muchas veces nos quedamos simplemente involucrados dentro del quehacer cristiano, pero pocas veces estamos disfrutando de la vida cristiana. Por eso es importante, amados hermanos, que tengamos claro nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es vivir para Cristo. Porque si Cristo murió por nosotros, luego todos hemos muerto, para que podamos nosotros ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió por usted y por mí. Amén. Entonces, qué importante es que tengamos siempre presente esta realidad. Debemos estar preparados. A lo largo de las sesiones pasadas hemos estado hablando sobre aquellos sucesos que en lo natural los seres humanos habrán de enfrentar una vez que Jesucristo venga por la iglesia. Y quiero simplemente que retomemos lo que estará sucediendo durante el proceso que la iglesia habrá de estar en la presencia de Dios y qué estará sucediendo en la tierra. Como lo leímos anteriormente, hemos tratado de darle un orden a la temporalidad marcada por sucesos y eventos. Pero ahora vamos a buscar ver tras el velo y observaremos un poco la eternidad y vamos a buscar entender cómo es que esta realidad atemporal puede impactar lo temporal, trayendo orden a aquello que por naturaleza se enfila al caos. Como seres humanos sabemos que nuestros pensamientos y nuestros deseos se inclinan de continuo hacia lo malo. Por eso es importante que a la luz de la Escritura podamos ser advertidos de aquellas cosas que sin demora habrán de suceder. En la sesión pasada estuvimos hablando sobre un tema importantísimo que tenía que ver directamente con los sellos. Y recuerde que la Escritura nos dice que el apóstol Juan lloraba mucho porque en ningún lado, ni en la tierra, ni en el cielo, se encontraba a alguien digno de abrir los sellos. Pero llegó un momento en el cual un anciano se acercó a él y le dijo: deja ya de llorar, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y en este espacio podemos darnos cuenta cómo es que Jesucristo se reviste de dignidad. No solamente para poder abrir un sello, sino para poder ejecutar la sentencia de cada sello. Ahora bien, es importante que consideremos que cada uno de los sellos que fueron abiertos por el Cordero de Dios. Y cada uno de estos sellos que fueron abiertos produjo un juicio de parte de Dios para la humanidad. Ahora bien, cuando leemos en la Escritura que el séptimo sello es abierto, dice la palabra de Dios que hubo silencio en el cielo.
Y entonces entran a escena los ángeles de la presencia. Recuerde que son 7 ángeles, aquellos que están continuamente en la presencia de Dios. Y cuando el 7º sello se rompe, estos vienen a entrar a escena. Y Dios coloca en las manos de cada uno de estos ángeles una trompeta, con la cual habrá de darse lugar al desenlace de la historia de la humanidad. Así que por favor vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Apocalipsis, capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8, y vamos a leer a partir del verso 1. Dice la palabra de Dios: cuando el Cordero rompió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Se imagina el cielo acostumbrado a tener alabanza, adoración, a estar escuchando a cuanta criatura hay en la presencia de Dios glorificar a aquel que está sentado en el trono? En un momento, cuando ese 7º sello es roto, todo el cielo guarda silencio. Para algunos puede representar un corto periodo de tiempo, pero para otros puede representar una eternidad. Y la palabra de Dios nos dice que hubo silencio en el cielo, como por espacio de media hora. Y entonces el apóstol Juan nos corre un poco el velo y nos muestra lo que comienza a acontecer después de que este 7º sello es roto. Y dice la escritura: y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. La palabra del Señor nos muestra cómo comienza a darse un evento muy solemne en la presencia de Dios. Y la escritura comienza a entresacar de entre todos los ángeles y todas aquellas criaturas que están en la presencia de Dios a 7 ángeles, que se les conoce como los ángeles de la presencia, los cuales se les comisiona para que estos hagan sonar 7 trompetas. Estos 7 ángeles de la presencia tienen 7 trompetas, y el apóstol continúa hablando y él dice en el verso 3: se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Se acercó otro ángel. ¿Cuántos ángeles hay en la presencia de Dios en este momento? 7. Y se acerca otro ángel. ¿Cuántos ángeles hay en la presencia de Dios? 8. El número 8 es muy significativo en la escritura, porque el número 8 representa nuevos comienzos. Entonces viene una nueva etapa para el mundo, viene una nueva etapa para la humanidad. Y dice la palabra de Dios que este ángel que se acercó al altar de Dios tenía un incensario de oro y se le entregó. Diga conmigo: se le entregó. Este ángel está haciendo como un tipo profético de Jesucristo, ejerciendo un ministerio sacerdotal. Recuerde que Cristo es nuestro apóstol y sumo sacerdote, y Él intercede por nosotros delante de la presencia de Dios. Ahora, no estamos diciendo que este otro ángel que está presentándose en escena sea el Cordero, porque la escritura entonces lo diría, pero está representando el mover de Jesucristo respecto de la intercesión. Y dice la palabra de Dios que este ángel tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso. En otras palabras, siempre la iniciativa para poder nosotros ser gratos a los ojos de Dios provendrá de Dios mismo. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, una vez que Él declara consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dándonos a entender esa iniciativa divina por querer involucrar al hombre en el propósito de Dios. Ahora tenemos a un ángel que tiene un incensario, pero al cual se le provee de incienso. En el diseño del tabernáculo, el incienso era
un incienso aromático y era sumamente necesario para poder entrar al lugar santísimo. En este diseño que estamos viendo en Apocalipsis, no encontramos un diseño tal cual Moisés nos lo muestra gráficamente en el Antiguo Testamento, sino que estamos viendo al trono representar al lugar santísimo. Y estamos viendo delante del trono un altar que representa tanto al altar del sacrificio como al altar del incienso. El altar del sacrificio era un altar hecho de bronce bruñido y el altar del incienso era un altar hecho de oro puro, de oro, y a este se le conocía también como el altar aromático. En otras palabras, el altar del sacrificio representa sufrimiento, mientras que el altar del incienso representa adoración. Y estamos viendo estos dos altares expresados en un solo altar delante del trono de Dios. Y cuando estamos hablando del tabernáculo de Moisés, la palabra de Dios nos enseña que para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, debía de llevar consigo su incensario y debía de tomar de las brasas que había en el incensario propiamente, en el altar del incienso, colocarlo en su incensario y entonces comenzar a llenar toda la habitación del lugar santísimo con esa aroma, con ese perfume de incienso. ¿Por qué? Porque cuando él entrase al lugar santísimo, esa aroma cubriría su propia aroma. En otras palabras, nadie puede entrar a la presencia de Dios por mérito propio. Era necesario que cada uno de los hombres que entraran a la presencia de Dios se camuflajearan con un aroma exquisito que pudiera cubrir su humanidad. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, este ángel está delante de la presencia de Dios y a este ángel se le ha dado un incensario de oro y se le ha entregado mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Muchas veces estamos pensando que nuestras oraciones no son escuchadas por Dios y que nuestras oraciones no tendrán la respuesta que nosotros estamos esperando. Pero algo que debemos de saber es que no existe una oración que Dios no escuche si esta oración es conforme a su voluntad. Todas las oraciones que nosotros elevemos delante de Dios, Él las tiene presentes, siempre que estas oraciones sean hechas conforme a su voluntad. La pregunta obligada entonces es: ¿cómo estamos orando? ¿Estamos orando conforme a la voluntad de Dios o estamos pidiendo para gastar en nuestros propios deleites? El apóstol Santiago dice: ustedes piden pero no reciben porque están pidiendo mal. No están orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Juan dice: pero si oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que en la presencia de Dios siempre están presentes nuestras oraciones y que estas oraciones suben delante del altar de Dios, suben delante de su presencia, para que a través de estas oraciones pueda moverse la voluntad de Dios y ser ejecutada en la tierra. Escuche con atención. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar. En Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene la visión del trono de Dios, Isaías cae bajo la convicción de que él es un hombre pecador y que sus ojos han visto al Santo de Israel. Y entonces debe de venir un ángel, tomar un carbón encendido del altar y tocar con sus labios.
Y entonces el ángel le dice: tu pecado ha sido perdonado. Entonces las brasas de carbón representan aquello que purifica. Y fíjese, de acuerdo al contexto de lo que estamos leyendo, dice la palabra de Dios que este ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra. Y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Lo que la Biblia nos está diciendo es que va a llegar un momento en el cual todas las oraciones del pueblo de Dios habrán de ser contestadas. Y muchas de esas oraciones del pueblo de Dios van a implicar un juicio para aquellos que fueron injustos con el pueblo de Dios. No estamos nosotros pidiendo castigo, pero habrá ocasiones en las cuales la justicia divina implique un juicio. Cuando nosotros comenzamos a pedir un castigo para alguien que nos hizo un mal, nosotros ya no estamos orando según el carácter de Cristo, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Entonces debemos de tener mucho cuidado en cuál es nuestra motivación al orar y cuál es nuestra motivación al presentarnos delante del Señor. Porque si nuestra motivación no es la correcta, entonces nosotros estamos desperdiciando la oportunidad de poder presentar nuestra necesidad delante del Señor. Y que tengamos la seguridad que en algún momento esta oración habrá de ser contestada. Fíjese lo que la palabra de Dios nos está diciendo, y nos dice que cuando el ángel arrojó sobre la tierra esas brasas que tomó del altar, se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Con esto la palabra de Dios nos está diciendo que las oraciones tienen poder para alterar el estado de la humanidad. Y esas oraciones van a ser contestadas, porque no hay una oración que haya sido expresada correctamente delante de Dios y que ésta no tenga en su momento respuesta. Les dice la palabra de Dios que este ángel entendió que el tiempo para que las oraciones del pueblo de Dios en la tierra fueran contestadas. Y entonces tomó brasas del altar del incienso y las arrojó a la tierra, con lo cual indica que estaba llegando el tiempo de la purificación de los hombres. Porque estamos teniendo como referencia a Isaías capítulo 6. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 6: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron para tocarlas. Diga conmigo: se dispusieron para tocarlas. Aquí es bien importante que consideremos lo que la palabra de Dios nos está enseñando respecto de lo que Dios espera de todos aquellos que están a su servicio. Porque los ángeles no son otra cosa sino servidores de Dios. Y dice la palabra de Dios que estos 7 ángeles, sin importar que tuvieran preeminencia sobre la demás creación que ya habita en el cielo, se dispusieron a ejecutar la voluntad de Dios. Entonces la clave para nosotros poder ser un pueblo que agrada a Dios y un pueblo que es usado por Dios tiene que ver con nuestra disposición. Porque en muchas ocasiones no tenemos disposición para hacer lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Esos ángeles de la presencia están dispuestos a ejecutar los juicios que Dios les ha determinado que ejecuten.
y se han dispuesto a hacerlo. Ahora, ¿qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué Dios ha hablado en tu corazón? ¿Y qué tan dispuesto has estado para ejecutarlo, para hacerlo? A veces pasa el tiempo y ninguno de nosotros nos disponemos a hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Entonces, si queremos realmente ser usados, ser transformados, ser instrumentos útiles en las manos del Señor, requerimos de disposición. Dile al que tienes a tu lado, debes de tener disposición. Usted sabe que cuando una persona está dispuesta, también está disponible. Pero cuando una persona no está dispuesta, suele no estar disponible. Aquí el punto es qué tan dispuestos y disponibles estamos para que a través de nosotros se cumpla la voluntad de Dios. Ellos podrían haber dicho, no, es que a mí me gusta más estar contemplando tu faz. Pero Dios está diciendo que ha llegado el momento en el cual deben de dejar de contemplar su faz para ejecutar su voluntad. Muchos de nosotros nos gusta estar en un área de comodidad, donde constantemente nos sentimos seguros, donde constantemente nos sentimos protegidos, donde constantemente nos sentimos abrazados. Pero va a llegar un momento en el cual para nosotros la voluntad de Dios debe de estar por encima de nuestra comodidad, por encima de nuestra preferencia personal. Y debe de ser la voluntad de Dios entonces lo único que nos motive para continuar hacia adelante. Muchas personas hoy día están haciendo lo que hacen porque es lo que les agrada hacer. Y muy pocas personas están dispuestos a poderse mover del lugar porque este movimiento les implicaría un cambio en su rutina, un cambio en su zona de comodidad. Y hoy tenemos nosotros que darnos cuenta que así como estos ángeles de la presencia tenían un propósito para un tiempo específico, así usted tiene un propósito dado por Dios para un tiempo específico. Y si es necesario que tengamos que salir de nuestra área de comodidad, tendremos que hacerlo. Pero el propósito de Dios debe de llevarse a cabo. Amén. Y entonces dice el verso 7 algo muy interesante. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego, mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. La palabra de Dios nos está diciendo que el juicio divino sobre la tierra comienza manifestándose en una forma de plaga. Así como Egipto fue azotado por plagas, así en los tiempos finales la humanidad será azotada por diferentes plagas. Y la primer plaga que habrá de manifestarse cuando el primer ángel toque la trompeta será la plaga del granizo y fuego. Y algo que debemos de considerar es que este granizo y el fuego van a traer una mortandad tal de aves, animales, seres humanos y todo cuanto existe. Por eso la escritura dice toda la hierba, que harán que ese granizo se mezcle con la sangre de todos los seres muertos por causa de esta plaga. Y es por eso que el apóstol, viendo esta visión, lo interpreta de esta manera. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Esa sangre es consecuencia de todas las víctimas que esta primera plaga está produciendo. Note que esta plaga va a afectar a 1/3 de toda la tierra. Entonces la mortandad va a ser algo impresionante durante este primer juicio de la primer trompeta. Leamos el verso 8. Y dice la escritura de la siguiente forma: tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar
algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. En esta porción de la Escritura, la palabra de Dios nos dice que cuando el segundo ángel toque la trompeta, entonces va a caer un meteorito de proporciones épicas en el mar. Se va a incendiar a causa de la fricción con la atmósfera. Y este se va a impactar contra el mar. Considere nada más, no solamente el hecho de lo que la Escritura está diciéndonos, que la tercera parte del mar se convertirá en sangre a causa de todas las víctimas. También la Escritura está enfatizando que morirá la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. Y nos está diciendo que serán destruidas las terceras partes de todas las naves, de todos los barcos. Si estamos hablando de un objeto, de un asteroide que se impacta con el mar, y el apóstol lo describe como una enorme montaña, considere la cantidad de tsunamis que esto va a producir, la destrucción que se va a dar en todo cuanto esté al alcance de la zona de impacto de este meteorito. Y habrá sonado la segunda trompeta. Verso 10. Tocó el ángel su trompeta, y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Este pasaje de la Escritura no quiero que lo interpretemos solamente en un sentido literal, sino que podamos profundizar un poco más y entenderlo en un sentido espiritual. Porque el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, verso 3, nos habla sobre aquellos que son maestros en la tierra. Y dice que aquellos que enseñan la palabra de Dios van a brillar en el firmamento. Ahora la palabra de Dios nos está diciendo en Apocalipsis que uno que brillaba en el firmamento ha sido arrojado con violencia a la tierra. Y esto me hace pensar inmediatamente en la declaración del Señor Jesucristo que Él da en Lucas capítulo 10, verso 18. Yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo. Y en Ezequiel encontramos otras referencias. Acompáñeme, Ezequiel capítulo 28. Libro del profeta Ezequiel en el capítulo 28. A partir del verso 14. Y dice la palabra de Dios así: fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. La Escritura está hablando proféticamente acerca de Lucero, quien después de su caída se corrompió a causa del pecado. Y hoy nosotros lo conocemos como el diablo, como Satanás, como la serpiente antigua, nuestro adversario. Dice la palabra del Señor, verso 15: desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. En otras palabras, lo que está diciendo: eras tan admirado, tenías tanta autoridad y tanto renombre
en el cielo que te envaneciste, y el orgullo hizo que cayeras de la presencia de Dios. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. Él en un principio, cuando estaba dentro de la voluntad de Dios, caminaba sobre las piedras de fuego. Esas piedras de fuego representan aquello con lo cual se construye y que tiene la capacidad de mantener aquello que en la presencia de Dios se está produciendo. Estamos hablando de los ángeles de la presencia, y encontramos en el capítulo que leímos de Apocalipsis que son 7. Pero viene un octavo a hacer la labor que uno antes pudo haber estado realizando, pero que ahora no realiza más. Y la Escritura nos da espacio en este pasaje que estamos leyendo como para identificar quién era ese octavo que tenía autoridad por encima de los otros ángeles de primer rango. Y dice la palabra de Dios: a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará a la vista de todos los que te admiran. Te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. La palabra de Dios está empleando ya no volverás a existir cuando está haciendo alusión a Satanás, no por el hecho de que Dios lo haya destruido, sino por el hecho de que él jamás volverá a poder presentarse delante de Dios y habitar en la presencia de Dios como lo hacía en un principio cuando era intachable. Entonces estamos leyendo nuevamente, volvamos a Apocalipsis, y en Apocalipsis 8 nos dice la Escritura que tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. Diga conmigo: ríos, manantiales. Los manantiales son el origen de aquello que provee el sustento de todos los seres vivos. Y los ríos son aquellos que tienen la capacidad de llevar dicho sustento a lugares donde de forma, podríamos decir, de forma fuera de lo natural, no pudieran llegar. Los ríos y los manantiales en esta porción de la Escritura representan a aquellos que te hacen llegar el sustento espiritual. En otras palabras, lo que está diciendo es que cuando el tercer ángel toque la trompeta, va a venir sobre la humanidad un tiempo de calamidad donde la verdad se va a distorsionar, porque esa estrella llamada amargura corrompe los ríos y corrompe los manantiales. Va a haber un periodo en la historia de la humanidad en el cual, como está escrito por medio del apóstol Pablo, muchos no tolerarán la sana doctrina, sino que se volverán a las fábulas y inclinarán su oído a las doctrinas de demonios. Fíjese, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. ¿Ha considerado el hecho de que cuando usted viene a este lugar y cuando usted escucha las palabras de su servidor, usted está confiándome su eternidad? Si yo le enseño incorrectamente, usted se va a condenar y yo seré responsable de esa condenación. Pero si nosotros no somos celosos de la doctrina, cualquiera puede venir y engañarnos.
Por eso es tan importante que usted recurra a la palabra de Dios. La Escritura nos dice en el libro de Hechos que los discípulos de Berea, después de escuchar a Pablo, volvían a las Escrituras para corroborar si lo que Pablo había dicho era verdad, si tenía un sustento escritural. Y es algo que la iglesia de Jesucristo debe de comenzar a tener como un hábito. Por eso insisto tanto en vuelva a escuchar la conferencia, vuelva a oírla. Y qué mejor que usted pudiera sentarse en una silla, en una mesa en su casa, poner el disco y tener la Biblia frente a usted. Y entonces volver a leer para que nosotros podamos mantenernos libres de toda herejía y todo error doctrinal. Porque va a llegar un momento en el cual las aguas del evangelio puro se contaminarán. Y la Escritura está diciendo 1/3 de esas aguas estará contaminada. Y a causa de que muchos bebieron de esa agua, murieron. Hemos escuchado de muchas corrientes teológicas donde comienzan a diluir la verdad del evangelio. Y entonces hacen de los estándares del evangelio como una utopía, como una ilusión que no se puede alcanzar. Y podríamos hablar de muchos conceptos y de muchas formas de pensamiento, pero podríamos solo aterrizar uno: la santidad. Para muchas corrientes de pensamiento, vivir en santidad es algo imposible. Y lo ven en la Escritura simplemente como un lindo deseo de Dios para los hombres. Pero el vivir en santidad, amados hermanos, es algo que es posible si nosotros le cedemos el gobierno de nuestras vidas al Espíritu Santo. Entonces van a existir muchas corrientes que te van a decir: esta es una forma sencilla de vivir la vida, vívela así. ¿Cuántas personas no hemos sabido que en algún momento, por escuchar esta clase de enseñanzas o doctrinas, después terminan peor que como un día comenzaron? Esas son las aguas contaminadas de las cuales nos está hablando la Escritura y de las cuales debemos de tener especial cuidado y prestar especial atención. Dice la palabra de Dios en el verso 12: tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tierra. Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscurecieron la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Lo que está viendo el apóstol y lo que yo me atrevo a interpretar de este pasaje es que durante este periodo va a existir una contaminación en el ambiente cual nunca ha existido. Cuando en ocasiones en la Ciudad de México amanecemos con altos índices de contaminación, ¿cómo vemos el cielo? ¿Cómo se ve el sol? Todo opaco, todo terrible. Imagínense cómo estará el nivel de contaminación para este periodo, como para que la potencia que hoy podemos disfrutar de un día soleado se reduzca en 1/3. Un 30% menos de luz solar. Obviamente esto va a afectar a la luz que emana la luna, puesto que la luna solo refleja la luz que procede del sol. Y cuando dice que las luminarias celestes, es decir, las estrellas, también perderán en ese mismo porcentaje su potencia, no está refiriendo a que todas las estrellas del universo entero sufran algún colapso y reduzcan su potencia, sino que está hablando de nuestra percepción. Porque el nivel de contaminación va a ser impresionante. Realmente la vida en la tierra será algo muy difícil, catastrófico. Nosotros en este periodo estamos disfrutando de las bodas del Cordero, estamos nosotros disfrutando de la compañía de nuestro Señor Jesucristo, pero en la tierra están sucediendo muchas cosas tremendas.
Y fíjense lo que continúa diciendo el verso 13. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. O sea, si hasta este momento la cosa ha estado bastante complicada, si va a haber confusión respecto de las creencias de los seres humanos, si va a existir un meteorito que acabe con la 3ª parte de todos los seres vivos en el mar y que va a provocar destrucción y tsunamis, y la tierra va a ser azotada por granizo y fuego, lo que esta águila comienza a expresar en los cielos debe de llamar nuestra atención, puesto que está declarando un ay para la humanidad por cada trompeta que está por sonar. En la Reina Valera se traduce como un ángel, la NBI traduce como un águila, y la traducción más acertada es la de la Nueva Versión Internacional. Es un águila. Y esta volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ay, ay, ay. Ayes para los habitantes de la tierra, dolor, calamidad para todos aquellos que rechazaron al Cordero. Y dice la palabra de Dios: tocó el 5º ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda, como la de un horno gigantesco. Y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. ¿Cómo lo percibe usted esto?